imágenes impactantes. Buenos días, bienvenidos a su noticiero ambientalista. Hoy precisamente tenemos como inspiración a los animales, un tema muy importante que trataremos en el Café de la Mañana, y es que precisamente mucha gente en el mundo y precisamente en Santander desconocen sobre los derechos que ellos tienen. Creen o creemos que por ser animales son precisamente, vulnerables a lo que la gente quiera hacerles. Por eso hoy en el Café de la Mañana tenemos un invitado muy especial. Él es Orlando Beltrán y es precisamente animalista y dedicado precisamente al cuidado y protección de los mismos. Bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias, Andrés. Un saludo muy atento a todos los que nos ven en este importantísimo programa. Y felicitaciones por tocar estos temas de conciencia animalista plena. Muy bien, bueno, vamos a ver en este momento en pantalla nuestros 3 temas principales del día de hoy. Aquí se encuentran animales domésticos, animales silvestres y más noticias. ¿Cómo estamos en derechos de animales actualmente en nuestro país? Bueno, estamos cortos. Estamos muy cortos porque la realidad es que si uno ve países avanzados como Alemania, dentro de la misma Constitución están los derechos de los animales. Aquí hemos logrado avances, pero son muy lentos. Necesitamos endurecer las leyes y sobre todo, que haya mucha conciencia, que se eleve el espíritu de conciencia de la gente para que entienda que los animales son todos nuestros hermanos, que están aquí en el planeta compartiendo el dolor, compartiendo la angustia de unas mayorías, pero también tienen que rescatarse y que tengan dignidad y derechos como nosotros. Muy bien. En el último mes, los animales domésticos han sido noticia y nuestros periodistas han estado al tanto de los diferentes casos que se han presentado en nuestro país y en nuestra ciudad. Así que veamos nuestra primera nota. Buenos días, compañeros y televidentes. Así es, pues el primer caso que les traigo es el asesinato de una perra en Floridablanca, Santander, quien presuntamente habría sufrido de maltrato animal. A continuación, los hechos. En Floridablanca, Santander, se presentó el presunto asesinato a una perra, quien habría sufrido de maltrato animal. Según veterinaria, habría recibido 19 puñaladas con arma blanca en zonas de su cuerpo, como tórax, abdomen y su entrepierna, hasta causarle la muerte. Para mí fueron mordeduras de perro, sí, porque aquí hay perros grandes, aquí el vecino tiene perros grandes. Bueno, y yo jugaba con ella y llegaba a la casa mía, le daba comida, saltaba. No fue un perro, fue una persona mala. Bueno, y para hablar más a fondo sobre el caso y sobre las multas que tendría que pagar la persona que cometió dicho crimen, me encuentro con Jonathan Delgado, abogado y director de la Fundación Misión Animal Santander. Muy buenos días. Daniela, pues primero que todo hay que establecer que en Colombia antes del 2016 los animales eran tenidos como cosas. A partir de la expedición de la ley 1774 es que se establece que los animales son seres sintientes y no objetos. Y a su vez modifica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y se establecen multas desde 5 a 50 salarios mínimos para aquellas personas que cometan este tipo de atrocidades con animales. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Sigan ustedes en estudio con más información sobre los derechos de los animales domésticos. Daniela, gracias por ese completo informe. Y Orlando, tenemos un caso que se ha vuelto muy común precisamente en las familias y se ve, digamos, que algo muy extraño cuando adquieren un animal con mucha felicidad, pero también en muchos casos, en momentos difíciles, de afán, los maltratan y vemos estos resultados. Miren, tristemente se da la realidad y es muy común, como bien lo dices, de que desafortunadamente las familias humanas adquieren su perrito, su cachorrito, pero cuando crece, cuando vienen ya los compromisos mayores, muchas veces, reitero, los abandonan. Qué tristeza ver cómo se trata así a estos hermanos nuestros, a estos seres sintientes que desde luego necesitan amor y protección de la familia humana, ya que viven con nosotros hace 17.000 años, Andrés. Desde el Paleolítico Superior convive el Canis lupus, era un lobo con nosotros. Bueno, ¿cuáles son esas entidades que se encargan precisamente de velar por la protección de los animales? Bueno, primero que todo, hablemos del término protección. Si miramos lo que es la protección legal, se debe considerar a los entes gubernamentales. Hay una ley quinta del año 1972 vigente en Colombia que establece la obligación de que en cada municipio de la República se establezca una
Junta Defensora de Animales. Esto no se cumple, no se ha cumplido y, repito, está vigente. A partir de eso viene claro el compromiso ya de tratar a los animales como se merecen realmente, con dignidad y con respeto, con las leyes y los derechos que merecen. Y desde luego están, de otro lado, no solo las autoridades que deberían cumplir con esto, está el Código de Policía, está desde luego la reglamentación de la nueva ley que establece inclusive sanciones penales y multas grandes a quien maltrate un animal, le cause la muerte o daño grave. Pero de otro lado está la sociedad civil. Es la gran y triste realidad, Andrés y amables televidentes. Los mayores defensores, los que hacen la mayor protección de los animales domésticos en nuestras ciudades, son personas comunes y corrientes de carne y hueso que hacen los grandes esfuerzos, los grandes sacrificios para mantener los albergues, los refugios, dado que el gobierno no cumple con la obligación. Y hablamos de los centros de bienestar animal establecidos en una ley antigua, la 769 de 2002, y no se cumple tampoco. Establece y obliga a que haya centros de bienestar animal o COSOS municipales, tampoco se cumple. Por eso toca a la ciudadanía, a los amantes de los animales, a la gente que tiene conciencia, corazón, pero no recursos económicos, hacer esos grandes sacrificios. Tenemos muchísimos refugios en Bucaramanga, por ejemplo, donde los animales abandonados son llevados allí, tienen techo, tienen comida, con muchas dificultades, muchísimas, tienen agua, tienen amor, pero hay refugios que tienen 140 y 150 perros en uno solo. ¿El Estado por qué no lo hace? Preguntémosle a los alcaldes, preguntemos por qué esa falta de coherencia entre lo que dice la ley y lo que se hace realmente. 10:17 de la mañana y nuestros periodistas han hecho una investigación ardua en los diferentes casos que se han presentado precisamente en el tema de maltrato animal y más de los animales domésticos. Para nosotros en nuestro noticiero animalista es indispensable la seguridad y sobreguardar precisamente que la protección de ellos esté de la manera correcta. Esta nota nos ilustra también de algunos casos que se han venido presentando en diferentes lugares del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Y de nuevo, buenos días a los televidentes que a esta hora se conectan. El segundo caso que les traigo es sobre la liberación de algunos animales silvestres quienes se encontraban en cautiverio en viviendas de la ciudad de Bucaramanga. Luego de un operativo llevado a cabo por parte de las autoridades, se encontraron aproximadamente 20 especies de animales silvestres que habían sido extraídos de su hábitat natural para tenerlos como mascotas en viviendas de la ciudad de Bucaramanga. Y de nuevo me encuentro con Jonathan, quien nos hablará más a fondo sobre el caso. Daniela, lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de especies están a cargo de su cuidado bajo la autoridad ambiental. En este caso vemos que los animales fueron rescatados por la policía ambiental y a su vez ellos tendrían que ponerlo a disposición de la autoridad ambiental para que estos evalúen la situación médica de los animales y a su vez también sean puestos en su hábitat natural. Hay que tener en cuenta también, Daniela, que para estos casos también el Código Penal establece unas penas de prisión que van de 1 a 3 años y penas, multas que van de 1 a 50 salarios mínimos legales, mensuales legales vigentes para aquellas personas que cometan algún tipo de delito, bien sea reteniéndolos, comercializándolos o igualmente maltratándolos. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Sigan ustedes en estudio sobre más información de los derechos de los animales silvestres. Daniela, muchas gracias por esa información y precisamente Orlando, hay zonas como el Magdalena Medio y los límites entre Santander y Bolívar donde se trafican ciertas especies como precisamente las tortugas, los loros y en muchos casos especies como los micos, que son animales que pertenecen a la selva como tal y quieren volverlos domésticos. En muchos de los hogares colombianos estos animales pues tienen un lugar especial aparentemente para sus dueños. Efectivamente, y el Código Penal ahí sí actúa con todo rigor y desde hace ya bastantes años, no con la nueva ley. Es prohibido, muy prohibido tener una especie cualquiera, un espécimen de cualquiera de estas especies que hemos hablado en la casa. Los animales de fauna silvestre deben estar allá,
en plena libertad en su territorio, en su hábitat natural. Forman parte de cadenas ecosistémicas. Sí. Y eso es un orden perfecto, equilibrado, que Dios, yo soy creyente, nos entregó. Y nosotros como especie humana, como animal humano, estamos acabando con ese equilibrio, rompiéndolo todos los días. Vemos la ampliación de la frontera ganadera, rompiendo selvas, talando bosques, destruyendo la forma de vida de estos pobres animales. Vemos la gente con esa falta de conciencia, teniéndolos como mascotas en sus casas, cuando ellos deberían, repito, estar disfrutando de plena libertad. Tienen ese derecho y además, la exigencia del mundo moderno en términos de conservación ecosistémica es respetemos los animales, respetemos los bosques, respetemos los ríos, respetemos la madre naturaleza. Sin embargo, en muchas oportunidades, precisamente en estas vías que comunican nuestro departamento, hemos encontrado que muchas personas han sentido temor en dejar estos animales en disposición de las personas que los venden. Y alegan o mencionan en muchas oportunidades que si el animal de alguna u otra forma está adaptado ya a los hogares, ¿cómo volver a desadaptarlo? Mejor es tenerlo en la casa y conservarlo hasta su muerte. ¿Qué podemos decirle a esa gente que no sabe cómo hacer la reintegración del animal a su medio como tal, después de que nunca ha vivido en el mismo? Miren, damos un ejemplo. El Cabildo Verde de Sabana de Torres es ejemplar a nivel nacional inclusive. Allá hay un programa dentro de muchos, por ejemplo, para adaptar nuevamente, rehabilitar a sus condiciones naturales a las guacamayas, a los loros, a las cotorritas, a los periquitos, que son incautados o entregados voluntariamente. Es un proceso que no es sencillo, pero con mucho éxito lo logran. Inclusive llegan a quitarle completamente esa impronta, esa marca que tienen en el cerebro de aproximarse a la gente. Entonces el animal, por ejemplo una cotorra, una guacamaya, que es muy común, finalmente aprende a estar con sus congéneres, se olvida de hablar, eso dura algunos meses, y luego finalmente la liberan y se va en una bandada feliz volando. Esa es la vida que merece una guacamaya y no estar en una jaula, así sea de oro, porque esa visión nuestra es lo más absurdo y lo más incoherente con la realidad que viven los animales. ¿Qué es jaula de oro? Entonces está muy bien, que le doy los mejores manjares. No, dele la libertad. Las alas de una guacamaya, de un loro, son para volar, para eso son. Muy bien. En otras noticias queremos mencionarles que diferentes organizaciones en el mundo han mencionado que Santander y Bucaramanga precisamente son protagonistas, precisamente liderando campañas en temas como la desaparición de los circos que utilizan a los animales como protagonistas. ¿Qué podemos hablar de esto? Porque además es una noticia que ha dado la vuelta al mundo y nos enorgullece poderla contar. Gracias, sí, hemos logrado dos grandes éxitos en Bucaramanga y desde luego han sido reconocidos internacionalmente. Primero logramos quitarle, a través de un derecho de petición que le hicimos a la CDMB, un derecho de petición a los hermanos Gasca, les hicimos quitar a la elefanta Sujei. Lamentablemente, por X circunstancias, hasta politiqueras, se les devolvió la elefanta al circo y se murió. Pero logramos un avance grande. Eso me causó a mí que me denunciaran penalmente, un proceso que duró 8 años, los hermanos Gasca contra mí, por injuria y por calumnia. Lo gané, gracias a Dios. También logramos, gracias al área metropolitana de Bucaramanga, y debo decir el nombre de la directora en ese entonces, la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón, porque actuó en forma inmediata, decomisamos 9 leones a un circo, el Circo África. Y esos 9 leones, gracias a Dios y a la Animal Defenders International, están hoy en un santuario en África gozando de mediana libertad, sin dientes la mayoría de ellos, sin colmillos, sin garras y obviamente en un estado ya de finalizar los días. Pero gracias a Dios conocieron esa palabra que muchos animales en estado de esclavismo allá en esos circos o en los zoológicos desconocen y se llama libertad, libertad. Muy bien, las malas noticias no solamente tienen un gran protagonismo en su noticiero animalista, también las buenas noticias, y es que precisamente la recuperación de muchos animales ha tenido una gran satisfacción dentro de la población. Aquí un recuento de lo que ha vivido diferentes tipos y diferentes clases de animales en precisamente su resocialización.
Bueno, y como no todo puede ser malo, en este tercer y último video les traigo el rescate de una perra. A continuación, los hechos. Valientes hombres fueron al rescate de una perra que se encontraba en lo más profundo de un pozo. Llevaba varias horas y por lo tanto sus fuerzas se agotaban poco a poco, pero gracias a la eficacia de los rescatistas la lograron sacar con vida. Es momento de quejas y reclamos con garras y huellas. Nuestros televidentes también han opinado sobre los diferentes temas que toman protagonismo en su noticiero animalista. Vamos a ver de qué se trata en solo minutos y segundos, pero ¿cuál es el mensaje, Orlando, que le podemos dejar a la población precisamente sobre qué debe hacer cuando escucha cerca de su casa precisamente loros que se encuentran atrapados en jaulas o de pronto perciben que en uno de los, digamos, árboles que se encuentran en su alrededor, algunos de sus vecinos tienen animales que no deberían estar en ese sector? Para eso está la autoridad. Y primero que todo, la policía ambiental, que actúa muy bien, aunque tiene exceso de trabajo, hay que decirlo, pero ellos van inmediatamente y decomisan el animal o lo rescatan. También, de otro lado, claro, informar a las autoridades ambientales. Ahorita pues hay una pugna entre el área metropolitana de Bucaramanga y la CMB, pero pensamos que cualquiera de las dos puede ejercer esas funciones. Está obligada a rescatar, repito, o decomisar los animales que no son de tenencia adecuada en manos de los particulares, pertenecen a la selva, al bosque, a la libertad. No sea buen vecino solamente con los humanos, sino también con los animales. Ahora sí vamos con los comentarios en su noticiero animalista. Nos dicen: buenos días, enviamos un especial saludo a don Orlando Beltrán. Felicitaciones al canal por estos espacios para temas tan importantes, desde la Fundación Huellas Desamparadas de Cimitarra. Llegamos al final de su noticiero ambientalista sin antes un final mensaje para que la gente tome conciencia que los animales domésticos deben estar en casa con mucho cuidado y los animales silvestres deben estar en los lugares que se indica. Bueno, todos los animales tienen derechos, solo les falta hablar. Tienen derecho a la libertad, tienen derecho al buen trato y a que los miremos de manera digna como corresponden. Ese es el mensaje. Y eduquemos a los niños, eduquemos a los jóvenes que tienen un gran valor y es levantar esa bandera de la dignidad animal. Vamos adelante con los derechos de los animales y que Colombia entera empiece también a avanzar en esa materia, ya que estamos mal todavía. Muchísimas gracias. A ti, Andrés.